¿Cómo están? Pues sí, tengan sus abanicos, ahorita nos van a abrir aquí. ¿Y por qué no orar para que el Señor nos dé un clima confortable? Un clima que nos permita no distraernos. Hola, Sean. Un clima que nos permita poner atención. ¿Qué les parece? Gracias te damos, Dios, en esta mañana, porque todo lo que recibimos proviene de ti. Tú estás en control de todo en nuestras vidas, el clima, las circunstancias, todo, Señor. Por supuesto que algunas cosas nos dan miedo, nos preocupan, no estamos acostumbrados. En muchas partes, Señor, esto está siendo peligroso, pero tú eres Dios y tú sigues siendo Dios y estás sentado en tu trono y no hay nada que acontezca que tú no tengas calculado. Solo te pedimos, Señor, que nos des la fuerza, la sabiduría para poder vivir con todas las circunstancias fortalecidos en ti, Señor. Te rogamos por los más débiles, por los viejitos, te rogamos por los niños, por los enfermos. Ayúdanos, Señor. Tú eres el Dios del orden, de la temperatura, del frío, del calor. Por favor, que en este día, en todos los lugares donde se predique tu palabra, el clima, no solamente la temperatura, el clima espiritual sea el adecuado. Nosotras nos disponemos, Señor, a oír tu consejo y poner atención más allá de cómo se sienta nuestro cuerpo. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermanas. Hoy voy a tocar un tema que tengo pensando hace mucho tiempo, y fíjense lo que son las cosas. Mientras pasaba por la escritura y decía, Señor, danos el consejo para este día, llegué aquí y me sentí muy contenta. Entonces, hemos hablado dos temas importantes. Les dije que son características de las personas que tememos a Dios. ¿Se acuerdan? Y dijimos que íbamos a considerar la prueba de una manera diferente que como la considera el resto del mundo. Recuerden que vamos contra cultura, entonces lo que ellos opinan de la prueba, nosotros opinamos lo contrario, igualmente de la tentación. Nosotras como hijas de Dios tenemos que tener un conocimiento pleno qué es tentación, qué es prueba y cómo debemos afrontarlo en el nombre de Jesús y ayudadas por el Espíritu. Pero hay algo más que nos tiene que hacer parecer iguales a todas nosotras. Les hago una pregunta así muy casual. Hermanas, ¿de qué hablaríamos o de qué me podría yo parar aquí a hablarles si no tuviéramos la Biblia, si no se tratara de la Biblia? ¿De qué hablaríamos? Como hablan los foros, ¿de qué? Problemas, puntos de vista personales. Yo creo que por mucho que nos amáramos y nos quisiéramos, si ustedes, no sé, fuéramos amigas, yo no me podría pasar aquí cada domingo 1 hora a hablarles de mi opinión sobre las cosas. Porque hablaría muy mal de mí, porque no hay ninguna persona en este mundo que merezca ser oída en cuanto a su opinión por más de media hora. Son opiniones de hombres. Si nosotras estamos aquí es porque tenemos la palabra de Dios. ¿De qué hablamos, Angie? De la palabra de Dios. Y cuando ustedes sientan que de este púlpito o de cualquier púlpito no se habla de la palabra de Dios, revísense a sí mismas. ¿Por qué me gusta oír la opinión de los hombres cuando tengo la palabra de Dios? Entonces, quería empezar hablando de esta manera y quería también decirles que no tendríamos de nadie, o sea, de nadie de quien hablar por más de 1 hora que no fuera de nuestro Señor Jesucristo. De hecho, no tendríamos por qué estar aquí sin la seguridad de que Él nos ve, de que Él vive aquí y de que Él está en nosotros. ¿Están de acuerdo? Salud. Si sacamos la Biblia, si todas sacamos la Biblia de este lugar, no podríamos tomar un tema importante. Estaríamos perdiendo el tiempo, ustedes y yo. ¿Están de acuerdo con esto? No se levantan cada domingo para oír una opinión de hombre. Ustedes y yo nos levantamos, nosotros porque tenemos la palabra de Dios para entregarla y ustedes porque tienen la palabra de Dios para recibirla. Fíjense que tenemos muchas similitudes en cuanto a creencias como hermanas. ¿Están de acuerdo?
Hay un credo y podríamos hacerlo más grande. En lo que creemos, Yara y yo, en eso nos parecemos. Tú y yo somos distintas en muchas cosas, y soy distinta a Laura y soy distinta a Lupita. Somos distintas en estatura, en peso, en edad, en preferencias, en gustos, pero tenemos similitudes y nosotras estamos unidas unas a las otras en cuanto a las similitudes. No nos importan las diferencias, ¿estamos? Y nuestras similitudes tienen que ver con lo que creemos. Si a nosotras ahorita alguien nos hace una encuesta y nos pregunta en qué creemos, coincidimos. Coincidimos en lo que creemos, coincidimos en algunas posturas respecto a las cosas de la vida, coincidimos en cómo se debe responder a los problemas, coincidimos en muchas opiniones, coincidimos ante las crisis, cómo se deben responder ante las crisis, coincidimos cómo vivir ante la adversidad. Y así estaríamos realmente viendo en qué somos hermanas. Somos hermanas en las cosas en que coincidimos porque habemos compartido la misma comida. Repite conmigo, no me gusta decir repite, pero quiero que lo anotes o lo escribas. ¿Por qué nos parecemos? Porque hemos compartido la misma comida. Y la misma comida nos ha formado y nos ha fortalecido para compartir también las mismas prácticas y los mismos hábitos. Amamos lo mismo y odiamos lo mismo. Amén. Miren, cierto tipo de deportistas o de personas que practican algún tipo, no sé, pues, prácticas, no sé si se han fijado que coinciden en muchas cosas. Se visten igual, hablan igual, pero tienen algo importante: comen lo mismo. Yo no me imagino a una persona que sea un corredor. Bueno, por ejemplo, Sandy fue corredora y deportista. Yo no me imagino que los deportistas cuando terminan su entrenamiento se van a echar unos tacos de barbacoa. Pero nosotras sí salimos de la iglesia y decimos vamos por unos taquitos de barbacoa, o aún antes. Será común, por ejemplo, en un lugar de entrenamiento, no sé, también Elsie que nadaba. Yo creo que su mamá no le llevaba, pues no sé, unos chilaquiles. Yo creo que le llevaba un sándwich de alfalfa con no sé qué y seguramente un jugo de 3 verdes con 3 morados, no lo sé. La comida forma parte de aquellos hábitos en los que creemos. ¿Están conmigo? Casi los médicos hoy en día, y ya todas lo sabemos, que somos lo que comemos. Y no sé si están de acuerdo. Tú vas al médico y hoy ya me caen tan mal los doctores. Todo tiene que ver con que cambie su alimentación. Antes te daban una aspirina y todo se resolvía. Ahora no. Ahora todos, y ahora que te operaste y seguramente te tienen a raya y ya sabes, esas cosas de ahora. Pero lo que quiero enfatizar es que la comida forma parte de lo que somos. Y nosotras tenemos que recordar que también tenemos una comida espiritual. Y si yo tuviera que ponerle un nombre a esta reunión, sería que nosotras debemos nutrirnos de la palabra. Pero yo no sé por qué nos hemos malinformado unas a las otras y nos estamos nutriendo de muchas cosas menos de la palabra. Nos nutrimos del comentario de alguien, nos nutrimos de los últimos eventos en mi iglesia, nos nutrimos incluso de algunos otros predicadores que no siempre es la palabra la que nos dan. Entonces, debemos entender que la comida sí nos caracteriza, incluso como ciudadanos de ciertos países. ¿Qué húbole? Tú vas a cierto país o a cierta casa donde viven extranjeros y lo primero que dices es, ¿qué vamos a comer? Sobre todo si te dicen que te van a dar comida de su país, dices, ¿y si no me gusta? Yo tengo una amiga francesa. Ella y yo somos amigas hace mucho tiempo, muy amigas, y podemos pasar muchas horas juntas, hemos viajado juntas, hemos todo. Nos gustan
no tanto las mismas cosas, a ella le gustan los museos, caminar, yo prefiero otras cosas, pero lo hacemos, vaya, disfrutamos. ¿En qué creen que nos diferenciamos? A la hora de comer. Ahí sí, dos mundos. ¿Y cómo crees que se nota eso? ¿En qué crees que se ve? Adivinaste. Sus medidas no son las mías. El resultado de lo que comemos sí se ve, sí se termina por ver. Entonces, cuando ella y yo ya vamos a comer después de haber pasado un día juntas, ahí se nota de dónde es ella y de dónde soy yo. ¿Qué creen que voy a pedir yo para desayunar? Chilaquiles, cafecito, y si te pasan por ahí una concha, pues te la comes. ¿Qué crees que va a desayunar ella? Un yogurt y una manzana. Pero además te dice, creo que es suficiente, y yo, Es difícil cuando ya ves a alguien comer tan poquito, dices, ay caray, porque ustedes saben que en nuestro país comemos mucho, ¿sí lo saben? Y alguien me contaba, dice, México es hermoso, dice, porque están comiendo y están pensando en la siguiente comida. Dice, estamos comiendo para Navidad y ya estamos, ¿qué vamos a cenar en Año Nuevo? Y me lo cuenta un extranjero. Y yo digo, sí, sí es cierto, así somos. Dice, ustedes ven la vida a través de la comida. Sí, así es. Por eso cuando llegamos con los doctores y te quieren cambiar el chip, dices, ¿por qué nos hacen esto? Sí, nos gusta comer. ¿Amén? ¿O no les gusta comer? A mí me gusta comer, a mí me gusta comer. Y me gusta lo que hay alrededor de la mesa. La convivencia, la plática, que también hay momentos medio amargos de repente, ¿verdad? Pero en general nos la pasamos bien. Nosotras como hijas amadas de Dios, también pertenecemos a un reino en el que se come de cierta manera. Y el punto que nosotros tenemos que ver esta mañana es si estamos comiendo lo mismo. Cuando te vas a vivir a otro país y por muchos años ya estás allá y va a verte tu familia y le das de comer lo que comen allá, te dice tu mamá, ya te hiciste como ellos. ¿No es cierto? ¿Pero qué llevan las mamás en las maletas para sus hijos que viven en China, en Japón? ¿Qué llevan? Adivinen. Ay, hijo, te traje un poquito de ¿qué? Tlacoyitos, bueno, ni siquiera irnos tan lejos, ¿no? O tambalitos. Y ves las maletas de las mamás que viajan de México al mundo, no creas que llevan cositas, que le llevo el molito, le llevo el dulce de cajeta que le gusta, ¿no es cierto? Y cuando regresamos, ¿qué traemos? Pues sí, lo de allá, pero, ay, mira, me traje esta mermelada que no hay aquí. Es un intercambio. La pregunta que yo te quiero hacer hoy es si tú estás comiendo la comida del reino o ya te hiciste como los de acá. Todo ser vivo, hermanas, come. Todo ser nacido de nuevo, come. Se nos ve al final del día y al final de algunos años si hemos comido sano o si hemos comido chatarra, aún espiritualmente. Cuando yo como mal físicamente, se me ve en el peso, se me ve en muchas formas, pero cuando yo como mal espiritualmente, adivinen en qué se ve. La forma en la que miro la vida, la forma en que estoy amando, la forma en que me agobian los problemas, todo eso refleja lo que estoy comiendo. ¿Quién no ha oído esa frase, Karen? ¿Qué comes que adivinas? ¿Tú crees que esa frase popular viene de la nada? No. Cuando alguien te dice ¿qué comes?, quiere decir que el ¿qué comes? Te da la fuerza o la no fuerza o lo que sea, la manera en que estás respondiendo. Y yo quiero preguntarles, ¿qué comes? Y fíjate lo que voy a completar la frase. No es que comes que adivinas. ¿Qué comes que fracasas tantas veces? ¿Qué comes que estás tan triste?
¿Qué comes que eres tan inestable? ¿Qué comes que estás tan enojada? ¿Qué comes que te debilitas ante cualquier prueba? ¿Qué comes que guardas tanto rencor? ¿Qué comes que hay tanto amargura en tu corazón? ¿Qué comes que tienes tanto orgullo? ¿Qué comes que no quieres venir? ¿Qué comes que no te gusta la adoración? ¿Qué comes que te aburres oyendo la palabra de Dios? ¿Qué comes que no tienes tolerancia con tus hermanos? ¿Qué comes que estás teniendo tantos problemas en tu matrimonio? Y tú dirás, pastor, ¿qué relación tiene? ¿Qué comes? Toda. Te decía hace un rato, vas con el médico y lo primero que te dice, ¿qué come? ¿Qué quiere decir esta pregunta del médico? Estás abusando de algo y te está faltando algo. Mucho tiempo, hermanas, el problema de nuestras dietas era de lo que abusábamos. Pero hoy se sabe qué es lo que nos faltan minerales. ¿Ustedes sabían? Antes te recetaban solo vitamina C, ahora te recetan zinc, magnesio, potasio. Nosotras tenemos que saber que como hijas de Dios debemos compartir el amor por la comida de Dios, el hábito de la lectura de la palabra y el esfuerzo cotidiano por obedecer la palabra. Cuando yo les pregunto, ¿qué comes? Y cuando yo te lo pregunte estando cerca, como amigas, como hermanas, quiero que sepas lo que te estoy diciendo. ¿De qué estás nutriendo tu vida espiritual? ¿Con qué estás alimentando a tu espíritu todos los días? ¿Qué comes? ¿Qué está comiendo mis hermanas que no están aquí todos los días? ¿Problemas? ¿Estás comiendo las mismas cosas que te dicen los de al lado? ¿Estás comiendo literatura del mundo? ¿Estás comiendo chismes de la televisión? ¿Estás comiendo problemas familiares? Recuerden, en todo lo que requiera cambio profundo, y te estoy hablando en términos físicos y espirituales, en todo lo que requiera un cambio profundo, necesitamos hacer cambios en lo que comemos que va hasta lo profundo. Fíjense que hace 8 días estuvimos con los adolescentes y ellos hace 15 días estuvieron aquí en la prédica. Es la intención de nuestro corazón que los adolescentes empiecen a escuchar la palabra, porque nuestro deseo es que amen la palabra. Y como les decía a estos jóvenes, si la escuela dominical no los está instando a que quieran subir acá, y cuando los subes aquí, haz de cuenta que los llevas a bañar los niños, cómo se agarran de las puertas, así, no quieren subir. Yo no sé por qué, y no es aquí, hermanas, ha sido siempre y ha sido por los años en las iglesias. Pareciera que estar en la prédica fuera lo peor. Si yo no estoy enseñando a los jóvenes y no los estoy haciendo que amen y que deseen venir a oír un culto, algo estamos haciendo mal. Pero bueno, estuvieron aquí hace 15 días y les pregunté, ¿qué les pareció la prédica? ¿Qué aprendieron? ¿Cómo estuvo? Todos al unísono, ¿qué creen que me dijeron? No entendimos nada. De primera mano me iba a enojar con mi esposo. Ya saben las esposas. Pero les dije, escuchen esto. Nunca van a entender nada con lo poco que saben. Hay personas que me hacen preguntas bíblicas y, ¿sabes? Me dan ganas de contestarles así. ¿Cómo te contesto con lo poco que sabes? ¿Cómo te explico con lo poco que sabes? Con lo poco que comes. ¿Cómo te hago correr un maratón, Claudia, si estás desnutrida espiritualmente? Me estoy explicando. Me preocupó que estos jóvenes suben a un culto dominical y no entiendan nada. Eso no puede pasar. Eso es inadecuado para nosotros. Eso habla de que no han comido lo que tienen que comer para generar el hambre sobre las cosas que tienen que entender. Para comer de niños, ¿cómo nos dan? Karen, Pao, todas las jovencitas que tienen bebés,
cuando les dan de comer a sus hijos, ¿cómo se los dan? En la boca. Y se ve bien. Yo las veo, los niños ahí sentados, se hace batidillo, se cae mucha comida, se desperdicia, se ensucian. Ellas traen una muda o le pusieron el baberito, pero el niño come de la mano de mami. Y a la mami le da felicidad lo poco que se haya comido. Dices, bueno, ya, le entró alguito. ¿Tú sabes lo que me hicieron pensar estos jóvenes? Que el pastor necesita hacerles papilla, lo que tendrían que comer por su propia mano y en bocados más sólidos. Eso es lo que decía el apóstol Pablo cuando decía, ¿es en serio que quieren que les dé papilla? Ahora, ¿qué es la papilla para nosotros? Es ese esfuerzo. ¿Quién toma más participación cuando le estamos dando de comer a un bebé papilla? El pastor. ¿Sí? El papito es el que está, agárrame, agárrale las manos, ahora voltámela para acá y cántale. ¿Se acuerdan del avioncito? Y para arriba, y no sé qué, y los haces reír para que abran la boca y se los metes como puedas, y luego casi les quieres coser ahí para que no lo suelten. Hermanas lindas, así estamos. Y ves al pastor, avioncito, 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 acá arriba, 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 ¡hey! Y ya todo, ¡pum! Vale. Y luego empezamos a masticar y dices, no entendí. ¿Y qué hacemos como el bebé? ¿Qué hace que cuando yo venga a un servicio dominical no entienda nada? Fíjate lo que te voy a decir, esto es fuerte. ¿Qué provoca que yo venga a un servicio dominical, no entienda nada y no me importe? Eso es más grave. Que no me importe que no entendí nada es más preocupante, porque esos jóvenes ese mismo domingo tuvieron que haber salido delante de nosotros y decir, o con sus papás, papi, estoy preocupado. Tengo 12 años viniendo a la iglesia y no entiendo lo que dijo el pastor. Casi la pregunta obligada, ¿es él o soy yo? ¿Y qué contestaría un papá honesto? No es ni el pastor ni tu hijo, soy yo. Eso es exactamente lo mismo que pasa como cuando un hijo tuyo se va a comer a la casa de un amigo y no le gusta nada de lo que le dan. Yo he pasado esas penas. Y me decían mis amigas, oye, tus hijas no comen nada. Y era cierto, claro, me ofendía en ese momento y sacar las uñas y todo. Pues, ¿qué les diste? No, hombre. Un niño que ha sido educado en la comida y que prueba y que todo, ¿qué hace cuando va a un lugar? Gracias. ¿No te pasa que invitas a alguien a comer y dices, ¿qué comerán? Somos tan quisquillosos que no es quisquilloso, es que somos malcriados en la comida. Y hemos hecho eso en nuestras familias espiritualmente. No le entendí al pastor. ¿No lo entendiste? No me gustó lo que sirvieron. A ver, ¿qué tenía lo que sirvieron? Bueno, pues es que tenía como una hierbita. A ver, para empezar, acuérdate del nombre de la hierbita. Cilantro. ¿Cómo que no la conoces? Te la hago en la salsa. Ah, no sabía, se veía rarita. ¿Cómo que no comes pollo si te... Ah, era pollo. Sucede, hermanas, que estamos exactamente igual que con la comida natural, con la comida espiritual. No te das a la tarea de decir, ah, era cilantro. No, oyes palabras desde el púlpito, oyes, mi esposo siempre, llevamos una serie. ¿Cuál sería lo obvio que cada una de nosotras tendría que hacer antes del culto de este domingo? ¿Saben qué capítulo se va a predicar este domingo? ¿Qué tendríamos que haber hecho? De primera mano, de primer año. Alguien que tiene hambre, alguien que quiere entender, alguien que quiere disfrutar la comida. Pregunta, ok, capítulo 5, perfecto. ¿Cuánto te tomará leer el capítulo 5? Meditarlo, revisar las palabras. ¿Tú te imaginas cómo escucharías hoy la prédica? Si hubiéramos entendido, si hubiéramos leído el capítulo 5, no.
Ni siquiera tenemos idea porque no, queremos papilla, 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 y voy a escupir, y me voy a batir, y no me importa. Ay, perdónenme si estoy siendo un poquito fuerte, pero les quiero decir por qué. No es apropiado que a cierta edad nos sigan dando la comida en la boca. Y todas nosotras tenemos una edad física y tenemos una edad espiritual que ya no puedes, o sea, nos veríamos muy mal. Mi papá estuvo enfermito ya los últimos meses de su vida, pero lo habían operado de la espalda. Pero me acuerdo que un día los fui a visitar a su casa y mi mamá estaba sentada frente a él dándole de comer en la boca. Y me sacó mucho de onda. Nosotras como hijas no queremos ver a nuestros papás en una edad donde ya no pueden valerse por sí mismos, ¿están de acuerdo? Yo sé que habló eso de mí, pero no estuvo bien. Pero le dije, mamá, ¿por qué le das de comer en la boca? Y mi papá voltea y mi mamá se voltean a ver y dice, no sé. Pues le traje la comida y como él, mami, lo operaron de la espalda. Y ya mi papá, que tenía el mismo geniecito que yo, ya, yo como. Bien amorositos los dos, ya sabes. Pero no nos damos cuenta cuando nos están dando otra vez la comida y es tan cómodo, ¿no? Que nos dejamos apapachar, pero debilitamos nuestras habilidades y parecemos lo que no somos. Mi papá podía comer con las manos, tenía muchas cosas que no podía hacer. Hay muchas cosas que como creyentes tú y yo no podemos hacer, pero sí podemos comer por nuestra propia mano. Y en la medida en que vamos habilitando lo que sí puedo hacer, dejo de sentirme tan inútil ante el reto de crecer en mi vida espiritual. Les decía, el bebé necesita la comida. ¿Y cómo pide? La pide de buenas, con todo pulmón. Él la necesita. Pero fíjate lo que nos dice la palabra de Dios. Acompáñame por favor a Primera de Pedro. Vamos a leer. El niño la necesita. Fíjate nosotros lo que nos dice el Señor. Primera de Pedro capítulo 2, por favor. Por cierto, es un capítulo que leímos esta semana en nuestras clases de entre semana y es maravilloso este capítulo 2. Esta carta de Pedro, pero este capítulo 2 a mí me fascina. Y fíjate, dice en el 2, voy a terminar el contexto en el 1:22. Acompáñenme al 1:22, dice: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amados unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible. ¿Por qué? Por la palabra de Dios. Aquí significa por el alimento, por lo que comiste, que vive y permanece para siempre. ¿Por qué? Y viene aquí una explicación. Toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como flor de la hierba se seca y la flor se cae. ¿Más qué? Dicho de otra manera en términos de lo que estamos hablando, más la comida permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio se ha sido anunciando. Y luego dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Aquí está el verbo que quería que ustedes llegaran. Desead, como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, para que por ella, ¿qué? Crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad de Dios. Pero me gusta mucho. El niño la quiere, la necesita, pero la invitación de Dios, yo quiero que la desees. Miren, para nosotras sería mucho más fácil, y para mí sería más fácil enseñar esto si yo les digo, tú la necesitas. Porque entonces somos muy dadas a términos. Yo lo necesito, sí, como un médico. Necesitas zinc, te lo echas. Pero ¿qué diferencia sería, Tere, si el doctor te dice, ¿no deseas zinc? No. Si tú me preguntas si deseo hacer ejercicio, no. Mi hermana, por ejemplo, no le gusta el agua natural. Pobrecita, porque sufre mucho.
Entonces le tienen que poner que limón, que esto y es un lío. Pero le dice el doctor, ¿y no la desea? Y ella, no, yo deseo una coca bien fría si me habla de deseos. Pero fíjate qué interesante Dios, Yarita. ¿Contra qué estamos luchando en el viejo hombre? ¿Contra nuestras necesidades o contra nuestros deseos? Nuestros deseos. Entonces me gusta Dios porque dice, fíjate, no solamente te estoy diciendo, haz morir los deseos que te han llevado a esta condición de vida y empieza a desear lo que te gusta, lo que te hace bien. No te voy a poner la necesidad, quiero que lo desees. La gente quiere venir a la iglesia cuando haya una necesidad y nos acostumbramos a generar necesidades. Ahora nada más que perdió el trabajo, seguro que viene. Ahora que el niño está enfermo, ahora que esto. No esperes tener una necesidad, desea. Es antes de la necesidad el deseo. Porque el deseo va a hacer que lo hagas por la razón correcta y la necesidad no. Porque en la necesidad apenas se resuelva tu problema, adiós, ya no te volvimos a ver. Me gusta, Pedro dice, deseen esta comida, deseen la palabra. ¿Cuál? Dice, la que te dio vida, la misma palabra que te dio vida, ahora deséala todos los días. Es como haber conocido a alguien que te salvó de un problema y te gustaría verlo todos los días, platicar con esa persona por su sabiduría. ¿Sabes qué es triste? Que no deseamos la palabra. Así como no deseamos las frutas y verduras. Mi amiga, la que les cuento, ella dice, Laura, a mí se me antoja una ensalada. ¿Cómo me puedes decir eso? También a ti, Tere, ya sé, busqué a la persona equivocada. A Tere le gustan las ensaladas. Pero a ella le gustan, yo tengo que desearlas. Para mí es un esfuerzo. Al hombre natural no le gusta, no la desea la palabra de Dios, desea el chisme, desea el conflicto, desea lo fácil. Y entonces cuando se empieza a desnutrir, ¿qué crees que hace? Pide papilla. Hay Biblias, hermanas, de todo tipo. Más que nunca, ¿eh? Ustedes saben que hay países donde era prohibido introducir una Biblia. Bueno, en este momento, en nuestro país y en toda América, hay un libro que es libre de difundirse en todo tipo de plataformas, en todos los lenguajes, en todos los idiomas, en todos los tamaños, en colores, en todo, son las Biblias. Es el libro más vendido, pero no el más leído. Las Biblias no se leen. Se están abriendo y hay lugares donde las abren por páginas, por años. Se quedan en una página. La Biblia es la voz de Dios buscando oídos para ser oída. Escúchame esto, hermana, no esperes que llegue el deseo por leer la palabra para que la leas. No va a llegar. Lo tienes que generar tú. Acompáñame por favor al Salmo 119. Es un salmo el más grande, de hecho es el capítulo más grande de toda la Escritura, se considera. Hay quien dice que lo escribió Esdras, no se sabe bien, pero bueno, el Salmo 119 es una canción, un poema, un tratado complejo de todas las formas en las que podemos definir la palabra de Dios, la verdad, el consejo, de tantas maneras, pero el escritor lo que sí tiene es un amor infinito por la palabra. Es un poema a este libro, es un poema a la voz de Dios. Acompáñenme al versículo 16. Voy a marcar solamente algunos versículos. Así es como tendríamos, fíjate bien, a eso aspiramos. No que nos llegue por gracia, nosotras lo tenemos que propiciar. El versículo 16 dice, me regocijaré en tus estatutos. ¿Me qué?
regocijarte, o sea, imagínate, gozo así contento, como cuando un niño se regocija en las pelotas. Me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Acompáñenme al versículo 47. Y me regocijaré en tus mandamientos, los cuales, ¿qué? He amado. En el 72, por favor. Mejor me es la ley de tu boca que millares de oro y plata. Hermanas, esto todavía no ha pasado. En el 97, oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. ¿Qué? ¿Todo el día? Mentiríamos si decimos a esto amén, hermanas. ¿Sabes qué pasa por tu cabeza todo el día? ¿Sabes en qué meditas? Es intencional que yo medite en su palabra. Ahora, meditar es recordar. ¿Qué voy a recordar si no la leí? Entonces voy a recordar mis problemas, la última predicación, pero no su palabra en sí misma, no lo que haya leído. Se recuerda lo que se leyó. Y vean por último el 131, 119 y versículo 131. Mi boca abrí y suspiré porque deseaba tus mandamientos. Me imaginé un servicio dominical. Empieza la alabanza, empieza el culto, empieza el pastor a abrir la palabra y toda la iglesia es así. Eso quiere decir, suspiré cuando iba a escuchar tu palabra. A veces recuerdo personas, perdóname si a veces menciono a muchas personas, pero me sirve para lo que quiero decir. Mi hermana le gusta tanto la cocina que dice que cuando abre un libro de cocina, siente que está leyendo un poema. Cada quien sus gustos. Pero te digo una cosa, a pocas mujeres he visto suspirar con la palabra como a ella. Suspira. Momentos que hemos estado juntas por diversas razones, oigo esto, hermanas. Después de un silencio, oigo esto. ¡Wow! ¿Cuándo fue la última vez que pasaste esto? Yo se los he dicho cuando veo a mi esposo estudiando. A menudo oigo, wow. No mucho, pero lo he visto. De repente lo veo que está estudiando y de repente lo veo de rodillas. Y yo digo, algo pasó ahí. Y este es el momento de decirles algo con toda sinceridad de cuanto a mí. Muchos años de creyente no leí la palabra. No sé, ya no me acuerdo cuántos años tengo de caminar con el Señor, pero fueron muchos años que yo no leí la palabra. Yo llegaba al servicio dominical y ahí abría mi Biblia. Si tenía reunión de mujeres y la pastora usaba un versículo, yo lo abría y lo marcaba. No había internet, no había muchas cosas, por lo tanto no tenía opción de oír otra cosa. Comprábamos cassettes, ¿se acuerdan? De repente comprabas un cassette con alguna predicación, lo oías y medio que decías, ¿qué versículo dijo? Y si tenías tiempo y soltabas los trastes, ibas y lo buscabas y ya. No tuve el hábito, no fui enseñada. Y mi pastor, que era un hombre que se la conocía de memoria, me era suficiente. Como que yo me sentía como muy contenta de que él se la supiera. Y en una parte de mi ignorancia decía, pues sí, pues él es el pastor. Y viví muchos años desnutrida de la palabra. Y en la fidelidad de Dios no me percaté de esa desnutrición hasta que mi vida demostró esa desnutrición y me daba cuenta que mis problemas no se resolvían en cuanto a mí, no que se tuvieran que resolver como varita mágica, que mi mente no era transformada, que mi corazón seguía albergando lo mismo, que no pasaba una, y yo decía, ¿por qué? Si tengo tan buen pastor.
¿Por qué si tengo todas las versiones de la Biblia? Hasta que un día, en vergüenza, me di cuenta lo ignorante que era. Y decidí que iba a leer la palabra de Dios. De la misma manera que a lo mejor algunas de ustedes han tomado una decisión para comer de otra manera, yo decidí comer de otra manera. Dejé platillos deleitosos que era el chisme y la televisión y empecé a comer la palabra. Y aquí viene el punto central de lo que yo quiero enseñarles hoy. No les puedo decir qué hacer si no les digo cómo. Y ahí me di cuenta que ese había sido mi problema. Toda la vida mi pastor nos instó a decir, lean la Biblia, lean la Biblia, lean la Biblia. Incluso había un pastor que yo quise mucho, que en Tucson, y él siempre, alguien venía algún problema, pastor, y yo me lo recuerdo así del púlpito y le decían, ¿qué pasó, hermana? Y le decía, ay, pastor, no sé qué. A todo mundo, ¿saben qué les contestaba este pastor? ¿Está leyendo su Biblia? Yo decía, no se sabe otra. Y me di cuenta que él tenía razón. De hecho, una vez fue hasta motivo de risa, porque era de verdad, ya, o sea, le va a decir que sí, ya leyó su Biblia, o sea, ya nos la sabíamos. La gente que lee la Biblia no te va a invitar a otra cosa más que a leer la Biblia. La gente que ora no te va a invitar a otra cosa más que a orar. Si hay un consejero cerca de ti que te dice, manita, habla con tu hijo, bórralo de tu lista de amigos y acércate al que te dice, lee tu Biblia. Pero ¿qué pasa cuando nos dicen, lee tu Biblia? Ah, ya vas a empezar. Es igual que los hijos. Ay, mamá, ya vas a empezar. ¿Qué le dices a un hijo que reprobó? Ponte a estudiar. Ah, ya vas a empezar. ¿Cómo comerla? Ese es el punto principal. ¿Cómo comerla? Cuando yo voy al súper y de repente veo cosas muy monas, muy así, o al mercado y digo, wow, de verdad hay mercados que tienen cosas extraordinarias y digo, ¿y qué hago con esto? Y miren que lo he intentado, El otro día compré berenjenas. Se oye bien, que son muy saludables. ¿Has visto ese cajón del refri cuando todo se seca, se seca, se seca? Las berenjenas. Y llegó un momento en que las eché para atrás. Porque mi esposo es quisquillosón. Entonces él abre el refri, siempre se burla de mí, dice, ¿qué comeré? ¿Qué comeré? Se burla porque pues no hay mucho, ¿verdad? Porque no me gusta hacerlo, pero entonces le digo, mira, te puedo hacer. Y él me dice, está bien, yo me hago, ¿no? Pero entonces él veía las berenjenas. Y todos los días me dijo, ¿qué vas a hacer con esto? No, una receta. Sí, luego. Y ya hasta que le dije, no sé qué voy a hacer con las berenjenas. Y se secaron. Y me dolió en el alma tirarlas. Porque ya cuando las quise partir, porque dije, lo más simple va a ser asarlas. Que además creo que así se cocinan, ahora lo entiendo. Pero bueno, ya estaban muy feitas, ya no. Esas partes como los pepinos que se aguadan, así se hicieron. Y de ahí viene todo esto que les digo. Yo no te puedo decirle tu Biblia, porque es lo mismo que si tú me dices, cocina las berenjenas. ¿Cómo? ¿Me explico? Entonces voy a terminar esta clase tratando de decirte cómo leas tu Biblia. ¿Alguien ha tenido esa pregunta? ¿Alguien tiene esa pregunta hoy? ¿Y cómo le hago? ¿Y por dónde empiezo? ¿Y cómo sé que estoy avanzando? ¿Y cómo no rendirme? ¿Y cómo no cansarme? ¿Y cómo prosperar? Bueno, de eso se trata. Entonces, les decía, yo empecé a leer la Biblia hasta que me dolió la ignorancia y no les voy a decir cuándo, pero ya fue entradita en años. Si el deseo nuestro no es hacia buscar en su palabra, lo primero que vas a hacer este día al llegar a tu casa por la noche es orar y decirle al Señor, dame deseo por tu palabra. Estoy dando instrucciones, hermanas. Estoy diciendo cómo se hace.
Así fue como yo dije: Padre mío, yo no tengo este deseo, yo no tengo este amor por la palabra, yo no lo hago, dame el deseo por ella. Dame el deseo por hacerlo, no por obligación. Ay, tengo que leer un capítulo, un proverbio y un salmo. No, es un deseo ferviente por leerla, por disipar las dudas, por disipar la neblina de mi mente. Porque les dije, para mí fue un encuentro con la ignorancia, me avergoncé y eso dije: Señor, nunca más. Lo primero, entonces, me voy a dar instrucciones a mí. Pastora, ¿eso es bíblico? Eso es bíblico. El rey David lo hizo, ¿te acuerdas? Bendice, ¿para quién era la instrucción? Bendice, alma mía, al Señor. ¿Sí? Entonces, ¿cómo le voy a decir yo? Laura, anhela la palabra de Dios. Acércate a la palabra de Dios y no quites tus ojos de ella hasta que la hayas leído, hasta que hayas leído lo que vas a leer hoy. Porque el rey David decía: y bendiga todo mi ser. O sea, de una instrucción como fue a otra. Bendice, alma mía, y bendiga todo mi ser. Así nosotras poner atención y que toda yo esté concentrada en esa palabra. Recuerda, es la palabra el medio, el recurso, el método por lo que podemos vivir como vivas, por tener salud espiritual, amar como amadas, conducirnos como santas, en la medida que comamos, nos nutramos de la misma palabra que nos dio la vida. Si hay un diagnóstico que tenemos que darnos, tristemente, es una desnutrición espiritual a causa de no comer la palabra de Dios. Ese es el verdadero diagnóstico de muchas de nosotras. No es que tengas muchos problemas, estás desnutrida. No es que no le hallo la cuadratura, estás desnutrida. ¿Cuántos médicos les he comentado dicen que grandes diagnósticos, problemas serios, tienen que ver con que les falta hidratación a las personas? No toman suficiente agua. Dice 2 de Timoteo, ustedes la conocen, 2 de Timoteo 3:16. Acuérdense de Juan 3:16, 2 de Timoteo 3:16, un versículo que es cómodo de conocer. Toda la escritura, ¿cuál? Toda es inspirada por Dios y que es útil. Oiga, pastora, ¿qué necesito? Lo útil. Es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Por cierto, si yo lo tradujera este versículo a un lenguaje que yo entiendo, yo diría: este papel, estas hojas están hechas por Dios para ayudarme a entender la vida, para madurar, para no sufrir por las cosas innecesarias, para afirmar mis convicciones, para enderezar mis caminos y conocer cuán amada soy y poder amar así a los semejantes. Esa es mi traducción. Y así se lee la Biblia. Y ahorita les voy a explicar. No es un método, hay muchos métodos, es como yo lo he hecho y solamente te participo de lo mío. Y si te sirve, lo puedes vivir y disfrutar. Recuerda esto: así como nadie puede comer por ti, nadie puede leer la palabra por ti. Lo que no te comas, lo que no leas, ahí se quedó. Así que lo primero que vamos a hacer es decir: Señor, hoy no tengo hambre por tu palabra. ¿Sería bueno ser honestas? Ay, pero ¿y si sí? Pues a las evidencias, hermana. Si no la comiste en 15 días, en 8 días, hoy tienes que confesar: hoy en mi vida no tengo hambre de tu palabra, ni deseo, pero lo quiero. Y lo voy a buscar. Y no me voy a conformar. Así como puedes decir: no me gusta la berenjena, pero la voy a comer. Los niños: no me gusta el chayote. ¿Y qué le dices? Ay, bueno, ¿qué quieres? ¿Una dona? No, ¿qué le dices? Pues te lo comes. Si quieres te lo parto en formita de dona y te lo comas como dona, pero es chayote. Si crees esto, querrás leerla. Si no, todo lo que he dicho ha sido en vano. La palabra de Dios es viva y eficaz.
y es más cortante que toda espada de dos filos. Es la única que puede partirte a ti y a mí, cambiarnos. Nada más, ni los problemas, ni el tiempo, como dicen las personas, ni el libro de autoayuda, ni las crisis, nada te va a cambiar. ¿Quieres ser cambiada? Come. ¿Quieres ser cambiada? ¿Te caes gorda? Come. ¿Quieres crecer? Come. No puedo comerla por ti. Tú te la tienes que comer. ¿Cuál es el método? Lo primero que vas a hacer después de orar lo que te acabo de decir, van a hacer dos cosas todos los días antes de leerla. Es importante que tengas un horario y es importante que tengas un lugar para leerla. Yo aconsejo que sea muy temprano, en la mañana, porque por las noches estamos muy cansadas. Antes de todo, bueno, puedes ir al baño. Después de ir al baño, lo primero que vas a hacer es orar muy poquito, no ores mucho, porque te vas a ir como hilo de media hablando de temas que no tienen nada que ver. Vas a orar, ¿sobre qué crees que vas a orar? Sobre lo que vas a leer. ¿Sí? ¿Eso cuánto te puede llevar? 2 minutitos. No te hinques, siéntate en una mesa, siéntate en un lugar donde puedas poner tu Biblia, no te pongas en un lugar donde se te acomode la almohada y te quedes dormida. Apártate en un lugar, pero que sea una mesita, que sea algo, que esté ahí tu Biblia, que esté un cuaderno, porque va a ser importante lo que vas a escribir, ¿ok? Entonces vas a orar lo que vas a leer y después vas a poner toda tu atención en Dios. Va a ser bien difícil. Lo primero que pensamos cuando nos levantamos es en pensar en nosotras. Vas a poner toda tu atención en Él. En Él. Tú mereces ser oído, tú me vas a hablar, tú la escribiste, tú la inspiraste, tú me quieres decir algo, yo te escucho. Señor, habla yo. ¿Me entiendes? Pero ¿en dónde me centré? En Él. Esos son los preparativos. ¿Quedaron claros? Son muy sencillos. Si tienes un cuarto de guerra, ese lugar sería increíble. Ese closet donde te metes a estudiar, prendes la luz y ahí abres tu Biblia. Seguramente vas a bostezar, trata de tomar agua un poquito, trata de ponerte cómoda, lávate la cara. Te lo pido por favor, porque yo que lo he vivido mucho tiempo, sé lo que es, te quedas así. No, eso va a ser al principio, de vez en cuando, pero no tiene que ser costumbre. ¿Ok? Después, vamos a ponerles un ejemplo. Acompáñenme, escogí estoy muy colgada ya, ¿verdad? Voy rápido, si permíteme tantitito, no me tardo. Lucas 1. Le puse nombre, miren que ayer me di a toda la tarea de ponerle el nombre al sistemita para que no se les olvide. No se llama así, yo así lo hago. Lema, o sea, así van a hacer, ese es el acróstico. Lo primero que vas a hacer es leer. Qué elemental, leer, ¿ok? Lo primero que vas a leer, pero aquí puse algo, leer ordenadamente. Si nunca la has leído, vas a empezar en Génesis 1, ¿ok? Génesis 1, no te me vayas que sea acá, nada. Yo te voy a poner un ejemplo en Lucas, pero vas a ir a Génesis. Lo segundo que vas a hacer es encontrar o escoger o enumerar, por eso lo puse con E. Vas a ir, hay personas que lo subrayan, hay personas que lo buscan por versículo, hay personas que dicen qué lindo versículo, y les voy a poner el ejemplo. Lucas 1:26, acompáñenme. Vamos a suponer que yo voy aquí y hoy empieza mi lectura. Entonces yo digo, empiezo. El 6º mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. ¿En quién estoy pensando cuando leo la Biblia? ¿Qué les dije? ¿En quién te vas a centrar? En Dios. No estás buscando solución a tus problemas, no. ¿Quién está hablando? Dios. ¿Quién se me va a revelar? Dios. ¿A quién quiero conocer? A Dios, en la forma de Jesucristo. ¿De acuerdo? Entonces dice, el 6º mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y del nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Una mujer que empieza a leer su Biblia, ¿qué crees que va a subrayar? Salve muy favorecida, bendita, porque nos gustó el versículo. ¿Ok? Eso es una forma de hacerlo. Pero otra forma más especializada es que yo me paro ahí o termino toda la lección, ya no me da tiempo, y lo que yo hago es meditar
¿qué entiendo de Dios? Y puedo marcar muy favorecida o más adelante que dice, nada es imposible para Dios, y me quedo con esos versículos, o puedo decir y escribir en mi cuaderno, Dios te busca donde quiera que estés, aún en la provincia más lejana. Dios te ve y te escoge para sus planes. Dios te elige mientras tus cualidades no son las aptas. Puede ser una chiquita, un adolescente o cualquier persona de una comunidad pequeña. Dios te hará saber su voluntad y tendrás certeza de que lo has oído. La voz de Dios puede protegerte y parecerte a veces incómoda, como le pareció a María, pero tú tienes que decir, yo te creo. Y puedes hacer como María, preguntarle como le preguntó ella, ¿cómo será esto? Eso no importa, lo que él conteste es lo importante. Y así como María le prometió que todo sería en el poder del Espíritu Santo, así será en mi vida cuando Dios me pide algo imposible a mis ojos. Así se hace un devocional. ¿Lo entendieron? Entonces, ¿qué quiere decir lema? Lee, escribe, medita y aplica. Luego lo vemos con detalle porque ya me están presionando. Que Dios las bendiga.